Y para seguir hablando de ansiedad lo tenemos a Idelar ya ahí conectado. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan, ¿Cómo Shefer? ¿Todo bien? estás? ¿Todo bien? Hola, Todo. Ide. Acá escuchando un poco y qué bueno lo de Jóvenes Solidarios, la verdad que hacen un trabajo bárbaro, se los recomiendo a los oyentes que se queden a escuchar, ¿no? Bien ahí. Eh, bueno, ¿cómo quieren arrancar? ¿Quieren arrancar preguntándome cómo en Mira, este... estamos como muy ansiosos, así que por donde vos quieras para poder apaciguar nuestra ansiedad. ¿Cómo arrancamos? Bueno, primero quiero arrancar, me gustó mucho la otra vez la definición de Aye de este lugar de encuentro, ¿no? Me Ajá. gusta la versión del encuentro. Así que bueno, demos inicio, ¿no? A este lugar de encuentro pensando un poco qué es la ansiedad. Ahí Aye Sí, preguntaba, hay distintos tipos de ansiedad, esa ya me parece que es una pauta para ir definiendo. Ansiedad hay una sola, ¿no? Lo que hay ajá, son distintos grados de ansiedad, ¿sí? Podemos tener un grado elevado de ansiedad o un grado un poco normal es fea la palabra, ¿no? Un grado leve de ansiedad. Ujú. claro. Eh, Está bueno pensar que cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de un proceso psíquico y estamos hablando de salud mental. Sí, ¿Sí? Y como psicólogo tengo la obligación de decir que la salud mental es tan importante como la salud física. Muchas veces la desestimamos. Y después empecemos, quiero ver sus reacciones, ¿no? Empezar a hablar la ansiedad como un fenómeno eh, necesario para nosotros. O sea, la ansiedad es necesaria, ¿sí? Es un fenómeno necesario. ¿Qué opinan sobre eso? yo justamente te iba a preguntar si hay una ansiedad que es la que necesitamos para justamente impulsarnos hacia algunos objetivos, algunas metas que tengamos propias, como una ansiedad necesaria para activar, a ver si me explico. Bien. ¿Puede ser por ahí? Sí, la ansiedad, primero que nada, es una emoción preparatoria, ¿no? Bien. Ujú. Y ahí está, bueno, la versión de preparatoria para qué, ¿no? Sí, Y te iba a ahí, decir eso justo, porque es como que a mí cuando me sucede, es como que me genera este recuerdo de que algo va a suceder o algo tenemos que hacer. Entonces como que es un recordatorio de, che, acordate que, Claro. bueno, una cosa así. Ahí siga, doctor. y ahí viene la culpa, ¿no? Ahí va, Que vamos a claro. tomar otra vez, ¿no? Y todo se bailando. Y todo va haciendo un círculo. Bien, bueno, esta idea de la ansiedad como una emoción preparatoria nos hace ir un poco a la prehistoria como sujetos evolutivos, animales evolutivos, como lo queramos llamar, ¿no? En donde, bueno, quizá en la prehistoria tendríamos que estar preparados para dos cosas, básicamente, ¿no? Para luchar y para huir, Bien, claro. ¿sí? Sí, Eh, subsistir, digamos. Bueno, exacto. y comer. Era lo único que le importaba. Ya quería picar algo, por las dudas. Bueno, pero básicamente en ese encuentro con, no sé, imaginemos la prehistoria, ¿no? Esa persona que estaba ahí por la selva y que se cruzaba un animal, entonces, bueno, tenía que luchar o huir o, bueno, Sí. así evolutivamente se fue preparando también el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en esta versión de la ansiedad como una emoción preparatoria y en esta prehistoria orgánica e histórica de los seres humanos, donde necesitábamos algo que nos prepare para luchar a huir, se fue generando todo una construcción del sistema nervioso, ¿sí? Que es justamente el sistema nervioso autónomo, que lo que hace es generar estos efectos fisiológicos para cuando el cuerpo tiene que luchar o huir. Ajá. Bien. Entonces, Para esas dos cosas. exacto. Y ahí es cuando se complica un poco la cuestión, ¿no? A Nos ver. ponemos Mm, más, más detallistas. Entonces tenemos una emoción, la ansiedad histórica, preparatoria para luchar o huir. Tenemos todo un sistema nervioso preparado para hacerle caso a esa emoción y empezar a reaccionar de distintas maneras fisiológicamente, ¿no? Que cómo reacciona, ¿no? Y reacciona con sudoración, palpitaciones, todos esos fenómenos orgánicos que nos pasa cuando tenemos ansiedad.
Claro, es un conjunto de síntomas y el miedo ahí interviene, ¿o no? Exacto. El miedo es un poquito más avanzado que la ansiedad, ¿sí? Ujú. Porque el miedo tiene un objeto. Uno puede decir generalmente a qué específicamente le tiene miedo. Ajá. En cambio, la ansiedad tiene una cuestión de que te desorienta un poco. Eh, y uno no podría determinar básicamente qué es lo específico que te genera ansiedad, ¿sí? Sí, 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 te vamos siguiendo. Bien. Entonces yo creería que en la ansiedad hay como un cúmulo de miedos, ¿sí? Hay más de un miedo de lo que puede llegar a suceder. Que ahí entramos en la versión de que la ansiedad está íntimamente vinculada a nuestra capacidad de fantasear, ¿no? Ahí entramos con una cuestión más de desarrollo de la corteza, ¿no? De la posibilidad del ser humano de fantasear, que es algo lindo para también hablar en otra oportunidad, ¿no? Porque imagínense, en este tiempo moderno, nuestra fantasía, sumado a los multimedios, sumado a la ansiedad, genera un cúmulo de miedos o cosas que me pueden llegar a pasar, ¿no? Que se podría ir hasta el infinito. Los mencionados miedos irracionales, ¿puede ser algo de eso también? Exacto. Ujú. Bien, esa cuestión irracional de nuestra fantasía genera más ansiedad. Entonces ahí es cuando la ansiedad se vuelve contraproducente, porque en vez de Ujú. ser una emoción preparatoria para luchar o huir, es una emoción constante que me está preparando todo el tiempo, en todo momento, para luchar y huir, y fisiológicamente hablando, ¿no? Yo vivo con la temperatura alta, vivo acelerado, con palpitaciones, con sudoración, etcétera, etcétera. Eso te iba a preguntar justito, porque estamos hablando, bueno, desde que venimos haciendo un poco la columna, de que son emociones, en general, tanto la cuestión de la culpa, en este caso la ansiedad, pero ¿en qué momento se transforma en un trastorno? ¿Cuál es el primer alerta en donde decimos, bueno, pará, está bien, tengo un poquito de ansiedad, no hay ningún problema, tiene que ver con una cuestión evolutiva, tiene que ver con una cuestión propia del ser humano, pero ¿dónde es que decimos, bueno, acá hay alguna complicación que tengo que básicamente tratar de alguna forma? Básicamente, hay que hacerse la pregunta, ¿qué me genera ansiedad? ¿No? Ujú. Bien. Hay Sí, muchas cosas que me generan ansiedad. Ya estamos hablando de un grado quizá irracional, ¿no? De ansiedad. Sí, porque si yo vivo ansioso, vinculado a todo esto que me pasa fisiológicamente, entramos en el concepto del estrés, me estreso. claro. Ahí está. Ujú. El cúmulo de preocupaciones también, ¿no? Te generan ansiedad, el hecho de preocuparse de antemano de lo que puede pasar. Creo que también puede ir ahí un poco relacionado el exceso de futuro, de lo que quizás no pasó aún, también, ¿no? Ahí ya estás estresadísimo. O Y que sea, como- intuyo que, bueno, creo que a todos nos pasa un poco, y y me pasa. incluyo, claramente me incluyo. Y ahí con las redes, por ejemplo, Idelar, también que va generando ansiedad esto de me pusieron me gusta, no me pusieron un me gusta, alguien me contestó, mandé un mensajito y tardaron 30 segundos o 6 horas, o esto del gosteo. ¿Qué Sí. pasa con todo eso? Que capaz que no tiene que ver con, básicamente con responsabilidades, pero sí con la interacción humana que las nuevas tecnologías proponen. ¿Qué tienes para decir de esa parte? Eh, Retomo un poquito y te contesto. Sí, Dale. primeramente esta versión que compartí ayer de la ansiedad, ubicándola como una emoción vinculada al futuro, ¿no? Como esta versión preparatoria de la emoción preparatoria que me prepara a enfrentarme a determinada amenaza o peligro, ¿no? Y vinculado a lo que vos decías, acá podemos hablar de lo que son los generadores de contenido, ¿no? ¿Cuánta ansiedad da que, por ejemplo, un contenido pegue o no pegue, ¿no? Claro. Claro, Ujú. sí, lo que Sí. genera. Ujú.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Anticipándome a una posible frustración, fracaso o éxito, o, por ejemplo, lo que pasa ahora con la cuestión de las viralizaciones, con una cuestión de que puede llegar a producir un efecto negativo en el público, y la masividad y lo fuera de control que está controlar eso, ¿no? Porque ahí también es como el contrapunto de la ansiedad. Si yo, la ansiedad, digo, me pasa en el cuerpo, ¿no? Vinculado a la fantasía de lo que puede llegar a suceder y cuál puede ser esa amenaza y si la puedo o no la puedo controlar. Digo, hoy en día estamos cada vez con menos capacidad para controlar determinados fenómenos. Ujú. Entonces, la ansiedad es mayor. Sí, la vemos reflejada en- básicamente en todo, digo, Sí. ¿no? Desde cuando nos levantamos, el hecho de ya estar hiperconectados, como decías vos un poco esto con las redes, también puede pasar con otros medios de comunicación, con las amistades, ni hablar, bueno, con el WhatsApp constantemente, fijándonos si tenemos la respuesta, si no tenemos la respuesta, y adelantándonos todo el tiempo a esto de los hechos que quizás puedan pasar o no puedan pasar, estos miedos irracionales que constantemente nos pueden surgir. Estoy hablando un poco autorreferencial. Aparece levantada con ansiedad, ¿viste? Sí, Sí, pero bueno, sí. no, igual yo admito, yo tengo ansiedad, sufro ansiedad, así que para mí no es algo o sea, convivo con ella, solo que claro, hablamos de cómo controlarla, Claro, ¿no? claro. Que es lo más complejo en este Ujú. caso, y ni hablar cuando ya es y se transforma en un trastorno ya un poco más grave, donde ahí, bueno, hay que acudir claramente a un profesional y demás como para poder sobrellevarla de una manera que no perjudique el día a día, ¿no? Claro. ¿Qué nos libera de la ansiedad? Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta. Yo te digo que me encanta esta versión autorreferencial de Aye porque la verdad que lo que nos libera de la ansiedad primero es esta demostración de debilidad de que la podemos sufrir todos, ¿viste? Eh, y, y pensar que tiene una función pedagógica en tanto me dice lo que a mí me puede llegar a generar miedos, ¿sí? Y también está muy asociado a nuestra historia eh, eh, personal, ¿no? Puede ser que o con los ciclos de nuestra vida, puede ser que a mí me haya pasado algo en la vida en determinada fecha y yo todos los años durante esa fecha tenga un poco más de ansiedad que otras fechas, ¿no? Porque es como que el cuerpo se prepara, se predispone en función de que pueda llegar a pasar lo mismo. Ujú, sí. Yo las recomendaciones que daría tienen que ver con poder percibir nuestros pensamientos, eh, identificarlos y poder, algo que se usa mucho en la meditación, que es ver pasar los pensamientos, ¿no? Poder ser un poco consciente de cómo uno piensa, por decirlo de alguna manera, y Sí. poder, como decía muy bueno lo autorreferencial, yo puedo decir, la verdad que me siento quizá un poco ansioso por esto. Puede ser, o está bien, o digo, está bien, está mal, no importa, porque depende de uno, ¿no? Pero poder compartirlo con el otro, de que me siento ansioso, o que esto me genera ansiedad. Porque cuando nos Ujú. mostramos ahí, en esa debilidad, podemos tener la ayuda que necesitamos. ¿Y ahí nos liberamos entonces? Y es liberador ese mostrarse débil y decir, sí, estoy ansioso, estoy re ansioso. Es más, lo comparto particularmente, no por algo que me pasó en la semana, que hoy estaba como, digo, justo me vienen a pedir hablar de la ansiedad, digo, estoy como Claro. muriendo, Sí. digo, Olvídate. de la misma, de lo mismo que expongo, ¿no? Entonces, esto también no está exento de profesiones, no está exento de nada. No, claro. Estamos exentos como personas de nada. Y esto no es para generar más miedo, sino para
para volver a esto que hablábamos al principio, ¿no? Del encuentro con el otro, del poder hablar, de poder ser franco, de poder mostrarse débil, de no tener que ir mostrándose con esa vestidura de que todo lo puede, ¿no? Y ahí volvemos a la sobreexigencia que hablábamos la otra vez, ¿no? Que estas presiones internas y externas y ese diálogo interior no me coma la cabeza, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, súper claro, la verdad que está buenísimo, podemos seguir hablando un montón, pero son las 18:31, ya tenemos que finalizar esta primera media hora de Cultural Mambo, pero bueno, alguna reflexión final y de leer, por supuesto, para finalizar este bloque que nos ha generado un poquito de ansiedad, pero ya está, ya lo compartimos y ya pasó. Hay que respirar, hay que respirar, hay muchas técnicas para poder manejar quizás un poquito mejor la ansiedad del día a día. A mí me estaba poniendo ansioso que le estaba diciendo Aye, y es Aya. Sí, pero yo nunca corrijo. No, pero sí porque me están escribiendo acá gente que nos sigue de hace mucho. Díganle que es Aya, Es complicado. Es complicado, ya lo sé. Pero bueno, y así liberamos la ansiedad y lo liberamos acá también. ¿Qué te voy a decir complicado yo si mi nombre es... Claro, estamos... pero lo aprendimos de memoria. Sí. Yo le dije, decilo 10 veces, y de leer. Así que, reflexión final, compañero. Bien, que no tengamos tabú al hablar de ansiedad, ¿sí? O tanto miedo por ejemplo, a sufrir un ataque de ansiedad. Hablar sobre el asunto, que podamos identificar esas situaciones que nos generan ansiedad, trabajarlas, que podemos identificar cuando otro tiene ansiedad y poder acompañarlo y respetar lo que necesita en ese momento. Esas serían como mis conclusiones o lo que les podría dejar. Bien, buenísimo. Bien, bueno, me encanta. Bien. ¿Puedo decir algo? Lo que quiera. Ya que está reautorreferencial, no, pero yo he sufrido etapas de mucha ansiedad y algo recomendable, más allá del profesional, de la psiquiatría, dependiendo, ¿no?, la gravedad del asunto o el nivel o el grado, mejor dicho, como decía Ideler, de ansiedad que tengas, está bueno cansarse. Hablo del cansancio físico, que también genera un cansancio mental, ¿no? Entonces podemos quizás dormir mejor, porque la ansiedad lo que te provoca claramente son un montón de cuestiones nocivas para la salud, como decía Ideler, pero digo, esto del cansancio, a mí me venía muy bien hacer mucho ejercicio. Ya sea, bueno, si te gusta el yoga, si te gusta salir a correr, o algunas que son más tranqui, o también pilates, o sea, todo lo que tenga que ver, me parece, con también hacer fuerza, el desgaste. Bueno, eso creo que yo lo doy como un tip. Persona que tiene ansiedad, ayuda muchísimo. Bien. Referencialidad, autorreferencialidad, ansiedad. Y bueno, semana que viene tenemos unos cuantos temas. Yo creo que uno que estaban planteando ahí es el tema de la toma de decisiones. No es que lo tengamos que decidir ya, pero bueno, van tirando algunos tips acá algunos oyentes, escuchando un poco lo que tiene que ver. Y tiran la toma de decisiones porque semana que viene vienen todo lo que son elecciones acá en Argentina, así que bueno, eso hasta dónde uno juega también parte del propio ser, tomando una decisión que tiene que ver con una decisión que implica algo colectivo. 18:34, nos pasamos bastante de esta tandita, ya nos están haciendo señas ahí en el control. Bueno, te despedimos, Ideler, ¿sí? Ahí vamos hablando. Abrazo gigante. Nos vemos, gracias, nos estamos viendo.